Bienvenidos a su noticiero, soy Rocinaba y estas son las noticias. El Papa Francisco emite un mensaje de recuerdo y homenaje al Papa San Juan Pablo II. La fecha 22 de octubre fue instituida como la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II. Cada 22 de octubre la Iglesia Católica conmemora la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II. Se decidió que fuera esta fecha porque este día, en 1978, comenzó oficialmente su pontificado. Non abbiate paura, solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Aunque este año no es un aniversario redondo, Francisco lo ha recordado con este mensaje en Twitter. El Papa da gracias a Dios por el bien que Juan Pablo II hizo en el mundo y en los corazones con sus palabras, obras y santidad. Cada día miles de personas se detienen a rezar ante la tumba de Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. Pocos saben que el Vaticano tiene una webcam desde la que es posible visitar este lugar desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Un modo de recordar a un santo universal. Laicos, religiosos y catequistas describen cuáles son las condiciones en las que se realizan sus tareas en el Amazonas peruano. En Perú existe una Islandia muy diferente a la europea. Se trata de una ciudad construida sobre palafitos, porque está en tierras bajas que se inundan fácilmente. El mismo río que la anega es su única vía de contacto con el resto del mundo. La vida no es fácil en esta ciudad fronteriza, aquejada por muchos males, empezando por el abandono institucional. Aquí es hasta peligroso enfermar porque puede que la ayuda no llegue a tiempo. Tenemos la dificultad de traslado a un paciente con emergencia, que necesita la atención adecuada y no tenemos los medios para hacerlo. A veces nos falta gasolina, muchas veces personal, medicamentos. Lo más duro es el hambre y la no atención a la gente. Estamos con la gente porque la gente es muy sufrida. La gente es muy así, como que voy dejada al lado, ¿no? Entonces, estamos ahí para hacer presencia con ellos, para hacer algo que ellos pidan, que necesitan, ¿no? La hermana María Emilia forma parte de una comunidad intercongregacional de 4 religiosas de distintas órdenes que junto a un sacerdote se ocupan de atender a decenas de comunidades, algunas distantes hasta 5 días en canoa. Su trabajo va más allá de la labor pastoral, que es más bien escasa por las distancias. Por eso dice que es casi milagroso que la llama de la fe no se haya apagado en estos lugares que solo pueden visitar 1 o 2 veces al año. Fabiano Ramín, hermano del misionero Ezequiel Ramín, que fue asesinado en Rondônia, en el Amazonas brasileño, describe cómo era su hermano. El Brasil de los 80 se convirtió en una tierra sin ley. El gobierno promovió la colonización de las regiones del interior del país en la frontera con la Amazonía. Sin embargo, su capacidad para garantizar el orden fue escasa. En la zona de Rondônia, los grandes propietarios de terrenos abusaron de los minifundistas y de los indígenas sin temor a represalias. Ahí fue donde mandaron al misionero Ezequiel Ramín en 1984. Tenía 31 años y pertenecía a la congregación de los combonianos, fundados a mediados del siglo XIX. Ya en Italia, su país de origen, había demostrado un gran compromiso con los desfavorecidos. En Nápoles, promovió una de las primeras manifestaciones pacíficas contra la camorra. Era un carácter deciso. Tenía un carácter decidido, también era testarudo. Tenía la determinación de entrar en los problemas allí donde lo llamase la gente o donde fuera necesario. Ezequiel enseguida se hizo cargo de la situación local para denunciar los abusos de los latifundistas y confortar a los pequeños agricultores, lo que le costó la vida. Poco más de un año después de llegar, fue asesinado a balazos. Avevamo già perso... 2 años antes habíamos perdido a otro hermano en un accidente de tráfico. Ezequiel celebró su funeral y 2 años después muere Ezequiel. Para mis padres el golpe fue durísimo. El Sínodo por la Amazonia entra a una fase final para preparar las propuestas finales que le presentarán al Papa Francisco. El Sínodo sobre la Amazonia ya está en su fase final. El cardenal Claudio Hummes está preparando las conclusiones y una comisión de 12 personas, 4 de ellas elegidas por el Papa, verificará que reflejen lo que se dijo durante las conversaciones. El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, es uno de esos 4 nombrados por el Papa.
il ruolo El papel de las mujeres en nuestras comunidades católicas, el papel de los ministros instituidos y los ministros ordenados, son temas sobre los que se discute. Veremos al final del sínodo qué propuestas se hacen sobre ellos al Papa. El documento provisional no será muy extenso. Se entregará a los 185 padres sinodales el viernes, que tendrán unas horas para estudiarlo y proponer cambios. El sínodo ha servido sobre todo para llamar la atención mundial sobre la situación límite de estas personas y sobre la crisis medioambiental. Obispos de Bolivia que participan en el sínodo por la Amazonia hacen un llamado para que en Bolivia se respete la democracia en un clima de paz y se consiga la segunda vuelta o balotaje. Los obispos de Bolivia que estamos participando en el sínodo sobre la Amazonía acá en Roma, viendo la violencia que se ha desatado en nuestro país, estamos profundamente preocupados porque hay evidentes signos de fraude y creo que la protesta es generalizada y hacemos un llamado urgente para que se respete la votación, el clamor del pueblo por la democracia y ojalá muy pronto haya una segunda vuelta para alcanzar la paz y en razón de justicia. Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, hace conocer sus criterios y motivaciones con las que trabajan los obispos en el Sínodo del Amazonas. Seguimos adelante con esta experiencia sinodal de escuchar nuestras necesidades a partir de la Amazonía, pero las necesidades de la Iglesia entera, para encontrar nuevos criterios, nuevas motivaciones, y a esto que nos han llamado, nuevos caminos. Ojalá que el Espíritu Santo siga iluminándonos para que lleguemos a propuestas concretas para la renovación de nuestras iglesias, de nuestras comunidades cristianas. Rafael Luciani, teólogo venezolano, asesora a la REPAM y considera que el sínodo representa un giro eclesiológico en continuidad con el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones de al menos 4 conversiones que surgen no solo de los documentos que él mismo ha publicado, sino también de la reflexión en torno a la preparación del sínodo. ¿Tú podrías decirnos cómo estas conversiones se conectan con el Vaticano II y cómo esta conexión también llega hasta el aula sinodal? Sí, hay 4 ejes fundamentales que ahora los veremos también a la luz del documento que salga. Hay una conversión pastoral que Francisco desde su primer año pontificado nos ha recordado y que ese concepto viene del magisterio latinoamericano. Viene de Santo Domingo, luego lo retoma Aparecido y Francisco lo introduce en Evangelii Gaudium. Esa conversión nos invita al contacto directo con el pueblo de Dios, es decir, con todos nosotros desde la base trabajando juntos. Luego viene la conversión sinodal, que es el momento en el que estamos ahorita, como una iglesia tiene que partir de la base en diálogo, en comunicación, en consulta, y desde ahí generar las estructuras y las decisiones que puedan llevar a bien término la misión de la iglesia. Es decir, que una iglesia sinodal no es solamente una iglesia que hace sínodos, es una iglesia que toda su dimensión comunicativa y participativa se piensa desde la sinodalidad. Luego viene la conversión ministerial, que es el kairos que estamos viviendo en este momento a través del sínodo para la Amazonía, como es necesario, si queremos responder al momento actual que estamos viviendo, que la diaconía de la iglesia, el servicio de la iglesia en el mundo tiene que encontrar nuevas formas a través de las mujeres, a través de los hombres, que su servicio en las comunidades sea la prioridad. O sea, una iglesia que ya no sea la iglesia centrada en el clero, sino en la comunidad. El Papa Francisco ha compartido con los participantes del Sínodo Amazónico de manera muy cercana y dijo que el Evangelio debe ser inculturado. El Papa con ellos y entre ellos, en un intercambio recíproco de miradas, palabras y escucha,
y se evidenció la gratitud de los indígenas, su petición de ayuda y la cercanía de Francisco, que reitera que el Evangelio debe ser inculturado. El encuentro entre Francisco y el grupo de indígenas manifiesta la alianza de la Iglesia con todo el mundo amazónico. Así se vivió durante esta segunda semana del sínodo especial dedicado a esta región, llamada el pulmón del mundo. La inculturación es uno de los temas más importantes que han surgido durante el trabajo en el aula, tanto durante las congregaciones como en los círculos menores. Estos son grupos más reducidos, creados especialmente para que todos los participantes del sínodo tengan la oportunidad de expresar sus opiniones. Allí la tarea de la Iglesia no es decidir por el pueblo amazónico, sino caminar juntos en una perspectiva sinodal de diálogo y escucha. En el centro de las discusiones estuvo también la protección de... A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado siempre del capítulo 12 de San Lucas, tenemos esa parábola de que Jesús le dice que hay que estar atento a los discípulos, porque no sabemos el día ni la hora en que el amo va a venir. Y cuando el amo llegue, entonces nosotros tenemos que estar pendientes para abrirle. Una forma de decir, los discípulos le preguntaban: Señor, ¿esto lo dices para nosotros? Y Jesús les dice: por supuesto, es para todos. ¿Quién es el amo? Jesús. ¿Quiénes somos los sirvientes? Nosotros. Aunque en realidad Jesús, a pesar de ser el amo, nos da un ejemplo de cómo debemos servir. Se vuelve el servidor de todos. Por eso dice Jesús: ustedes no saben ni el día ni la hora. Por eso debemos estar atentos, velando, para que cuando llegue ese momento, nosotros podamos estar felices con Él y abrirle la puerta. Jesús habla del encuentro definitivo que tendremos con Él el día de nuestra partida de esta tierra. Me gusta la frase que dice un hermano mío, Vinicio, dice: hoy nació a una nueva vida fulana de tal. Una forma de decir de que la muerte en realidad es el inicio de una vida. Y cuando nosotros damos inicio a esa nueva vida, dependiendo cómo la hemos vivido, así va a ser el nacimiento que tendremos. Por eso el Señor nos dice que estemos atentos, que no nos agarre en pecado, que no nos agarre terminados, alejados de su amor, de su misericordia, de su reino. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos invita a pensar seriamente cómo estamos viviendo, cómo está tu entrega a Dios. Y de esta forma sabrás qué responder tú en lo más profundo de tu ser. Bolivia estalla en protestas tras resultados de elecciones cuestionadas por la misión de observación de la OEA. Violentas manifestaciones generaron los resultados preliminares de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Tras escrutarse el 80% de los votos, Evo Morales figuró como ganador. Un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él. En Sucre, capital de Bolivia, manifestantes incendiaron el Tribunal Departamental Electoral. A su vez, los disturbios también se dieron en La Paz y Cochabamba. La gente está cansada, obviamente. Es un gobierno que se quiere perpetuar en el poder. La misión de observación electoral de la OEA confirmó que hubo inconsistencias durante el proceso. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Cuando los nuevos números fueron publicados, la ventaja de Evo Morales sobre su opositor Carlos Mesa llegó hasta 10 puntos. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado. Sin embargo, Morales ya había cantado victoria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, plantea que se debería hacer un esfuerzo en todo el hemisferio para que la democracia vuelva a Venezuela.
Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la solución de la crisis en Venezuela requiere un esfuerzo mayor. La verdad es que también restaurar la democracia en Venezuela está en el interés de nuestro hemisferio y deberíamos hacer un esfuerzo considerable para lograrlo. Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en Washington, desde donde también criticó el reciente apoyo que 105 países ofrecieron al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la ONU. Cuando ve a Venezuela ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, clama por un nuevo examen de esos primeros principios fundamentales. Pompeo ha liderado la política de la administración Trump para ejercer presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y para apoyar el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país. Hemos reunido una coalición enorme. Estoy increíblemente orgulloso de los funcionarios del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Reunimos una coalición llamada Grupo de Lima que se dedica a restaurar la democracia en Venezuela. Más de 50 países ahora reconocieron a Juan Guaidó como el líder debidamente elegido del pueblo venezolano. En medio de una disputa política que alcanza 8 meses en Venezuela, Nicolás Maduro ha catalogado como intervencionista la estrategia de la Casa Blanca sobre su gobierno. La Organización de Naciones Unidas hace un llamado al diálogo inmediato y liberación de los detenidos en Chile. El pueblo de Chile despertó para no dormirse nunca más. La Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado a la calma en Chile, donde se han registrado protestas violentas y vandalismo. Al menos 13 personas han perdido la vida, según la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien ha exhortado al diálogo inmediato, mientras pide que las autoridades se abstengan del uso excesivo de la fuerza y garanticen los derechos fundamentales a defensa de los detenidos y de expresión de los manifestantes pacíficos. Con respecto al estado de emergencia decretado por el gobierno, el sistema de las Naciones Unidas en Chile exige que su disposición se aplique en estricto cumplimiento del Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile se adhiere. Las Naciones Unidas también exhortan a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir las tensiones, rechazar todos los actos de violencia y buscar soluciones pacíficas a este desafío que enfrenta el país. La oposición en Nicaragua trabajará en la unificación de los sectores que se oponen al gobierno de Ortega. A tan solo unas semanas de que la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos instara a la oposición nicaragüense a buscar la unidad de la disidencia, este lunes la Alianza Cívica informó que su organización política empezará a trabajar en la unificación de los sectores que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. José Palé, representante de la Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que incluso buscan un acercamiento con los partidos políticos que aún no pertenecen al bloque opositor. No es abonando a la división entre nosotros mismos que vamos a derrotar al orteguismo, que es uniéndonos a base de principios, a base de valores, que lo vamos a tener ese éxito que el pueblo lo demanda. Mario Arana, representante del sector empresarial nicaragüense, quien también integra la opositora Alianza Cívica, explicó que quienes quieran ser parte de la unidad deben compartir los mismos valores. Aquí no estamos siendo sectarios, sino todo lo contrario. Aquí nos estamos abriendo a todos aquellos que realmente creemos que convergen en este punto que estamos diciendo del decálogo, que incluye pues todo, fundamentalmente un compromiso con la democracia en este país, ¿verdad? Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez asegura que la oposición está dividida y que representa a un sector minoritario de la sociedad nicaragüense. En Estados Unidos, el diplomático Bill Taylor testificó en el marco de la investigación que se realiza para un eventual juicio al presidente Trump. A puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump. ¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad. Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos. En Venezuela,
El sector educativo ha iniciado un paro de 48 horas por las malas condiciones tanto salariales como de recursos educativos. Definitivamente la educación en Venezuela está hoy paralizada en defensa de recuperar nuestra noble labor, en defensa de recuperar el derecho a una educación de calidad. La directora del Colegio de Educadores del país, Janet Cazorla, advirtió que de no obtener respuestas, agudizarán la protesta en todo el país. Y de no ser así, vendrán otros 3 días hasta llegar a la huelga nacional porque tienen que reivindicarnos. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que solo a través de la denominada revolución bolivariana se ha garantizado el bienestar de los trabajadores del sector educativo y una educación gratuita para todos los estudiantes del país. Nadie tiene que pagar para inscribirse en ninguna escuela, en ningún liceo. En Japón, el emperador Naruhito ha prometido trabajar por la felicidad del pueblo durante su tradicional ceremonia de entronización. Abren la cortina para destapar al recién entronado emperador de Japón, Naruhito, y a su esposa, la emperatriz Masako. Ambos han cumplido el protocolo que les da derecho a la posesión del trono del crisantemo. Naruhito ha prometido durante la ceremonia trabajar por la felicidad del pueblo y la paz en el mundo. Ya ocupaba el puesto de 126º emperador de Japón desde el pasado 1 de mayo, cuando abdicó su padre Akihito. Sin embargo, faltaba la fastuosa ceremonia. Los 3 gritos de Banzai, que significan larga vida al emperador y que ha gritado el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Y las 21 salvas de cañón. Un acto al que han asistido más de 2.000 invitados de todo el mundo, entre ellos 70 jefes de Estado como los reyes de España. El comisionado de Migración de México, Francisco Garduño, aseguró que todos los migrantes indocumentados serán devueltos a sus países. No es posible tenerlos en territorio mexicano. Es una advertencia para todas aquellas personas que ingresan a México sin la documentación correspondiente, puesto que serán deportados a sus países de origen. Señaló, es un aviso para toda la migración transcontinental de que, así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún, hasta el África. También el funcionario federal aseguró que no solo es alto el costo económico de mantenerlos en el país, sino de mayor importancia el costo político. En Guatemala se realiza la edición 59 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Pili, ¿cómo estás, amigos de Noticiete? Pues sí, efectivamente, ya hoy preparando la primera transmisión de la Vuelta a Guatemala, la edición número 59, que se inicia esta tarde con la presentación de los equipos y a partir de mañana con la primera etapa que va a pasar a ser parte de la historia de Vueltas a Guatemala. Mañana se va a correr la etapa que mayor cantidad de kilómetros ha tenido en Vueltas a Guatemala en estas 59 ediciones. Por primera vez se van a superar los 200 kilómetros de competencia. Será una alargada desde San Benito Petén hasta el sector de Río Dulce en Izabal. En Italia se realiza un peculiar festival al dente para rendir homenaje al Día Mundial de la Pasta. El Día Mundial de la Pasta se acerca a pasos agigantados. Desde el próximo viernes 25 de octubre, decenas de restaurantes de todo el mundo lo celebran participando en un festival de una semana que rinde homenaje a los clásicos de la cocina italiana. Por ejemplo, el chef Heinz Beck, que cuenta con 3 estrellas Michelin, prepara un plato con pasta camut, gambas rojas, un puré de berenjenas ahumadas y pan rallado aromatizado. El tema Comer con ética es uno de los 6 seleccionados este año. Esto es lo que significa la pasta. Cada uno inventa su plato, todo el mundo disfruta y nos encanta poder mejorar año tras año. La edición de 2019 viene acompañada además por una novedad. La Unión Alimentaria Italiana y la Organización Internacional de la Pasta han organizado el Festival Al Dente, que secundarán más de 130 restaurantes de todo el mundo. La idea es rendir homenaje a la singularidad de este mítico alimento y al estilo de vida italiano, pero también se trata de identificar las tendencias de consumo para los próximos 30 años. En El Salvador, el cultivo de cascos de burro empieza a dar resultados positivos en la economía de algunas familias.
Uno de los proyectos que benefician a los habitantes de Cantón Huizquil son los cultivos de cascos de burro. Muy bien, gracias a Dios. Ahorita no muy bien, ¿verdad? Pero ahorita han calmado la venta por el movimiento del temporal. Pero cuando no llueve, se vende bastante. Bastante personas lo buscan. ¿Cuántas veces han sacado ya desde que inició el proyecto? Ya tenemos como un montón de ventas ya. ¿Un montón de ventas? Sí. ¿Cómo cuánto? Ya tenemos como unos 15 personas que los vienen a comprar. Les vienen a comprar. ¿Y por cuánto es el precio? ¿Cómo lo están vendiendo ustedes? De este así grande se vendía 5 la docena. Ya del más pequeño a de una paila. ¿Los clientes son de aquí de La Unión o de dónde? Sí, de La Unión, de El Salvador, tienen de otras partes. O sea que esta es una alternativa para cuando está mala la pesca. Ajá, cuando está mala la pesca, de aquí pasamos, sobrevivimos. Son cerca de 15 consumidores que llegan a traer los moluscos de diferentes partes del país. Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos todos los días a las 7 y también a las 10 por este canal. También recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.